originario de Tzod Blue del reino Sorbet, perteneciente a la tribu Bucanere, ex esclavo, ex rey del reino Sorbet, ex Shichibukai, miembro fundador del ejército revolucionario, sobreviviente al gran incidente de God Valley. Participó en la Guerra de los Mejores, Marineford, de los pocos personajes en golpear a un Tenryubito, padre de la supernova Jaguar Liboney. Domina haki de armadura y haki de observación, con 47 años actualmente. Una recompensa de 296 millones de berries. El verdadero héroe de God Valley. El pacifista original. El tirano Bartolomeo Kuma. En el mundo de One Piece existe alguien que es símbolo de sacrificio, y ese es Bartolomeo Kuma. Pero hay dos puntos de vista de conocerlo: el tirano que separó a los Mugiwara y traumó a todo un fandom, o el padre que hizo hasta lo imposible para salvar a su hija. Viéndolo como el tirano, Kuma fue presentado en aquella reunión de Shichibukais en Marin Yoa, mostrándose como alguien callado y misterioso, aunque también parecía el guardaespaldas de Doflamingo, pero con una recompensa de 296 millones de berries. A decir verdad, en su primera aparición, Kuma no destacó. Pasó un poco desapercibido, quizás porque en esos momentos todos estábamos encantados con Mihawk. Es un papucho. No lo veríamos por mucho tiempo hasta su llegada a Thriller Bark, donde pudimos ver un lado mucho más imponente, pronunciando su mítica frase. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Su llegada a Thriller Bark fue advertirle a Moria de las consecuencias que los Mugiwara derroten a otro Shichibukai. En su momento, este fue un encuentro épico, el careo de dos guerreros del mar. A pesar de la advertencia, Moria fue derrotado y Kuma pasó a encargarse de los Mugiwara. Con Luffy fuera de servicio, sería su vicecapitán y su mano derecha el encargado de enfrentar al Shichibukai Bartolomeo Kuma, quien reveló que es un arma del gobierno, alguien que ha sido modificado por el mismísimo Dr. Vegapunk, otorgándole mucha mayor resistencia y fuerza, pero con algunas habilidades provenientes de la Pika Pika Nomi. Pero también tiene las habilidades de su propia Akuma Nomi, la Nikyu Nikyu Nomi, capaz de repeler cualquier ataque, producir ondas de choque, transportar personas y extraer el dolor y cansancio de la gente. Tremendas habilidades en una sola Akuma Nomi, siempre dentro de cualquier top. Kuma se la puso fácil a Zoro. Solamente tenía que resistir toda la fatiga y cansancio que recibió Luffy en la batalla contra Moria. Es gracias a Kuma que obtuvimos el momento más arrecho, épico y heterosexual del anime, el no pasó nada de Zoro. ¡Ánimo! ¡Agata! Kuma también nos reveló que tenía conocimiento importante, como que el padre de Mugiwara era Monkey D. Dragon, el comandante general del ejército revolucionario. Y así, el misterio de Kuma iba creciendo aún más. Y llegamos a Shabondi, el arco que lo cambió todo. Si hablamos de generar traumas, Kuma es el responsable de uno muy grande. Hasta este momento no importaba la situación o los enemigos, los Mugiwara se hacían con la victoria. Pero eso cambió aquí. ¡Esto se va a poner feo! El almirante Kizaru se hizo presente con toda la intención de capturar a los Mugiwara por el vergazo al Tenryubito. En su defensa saltó el rey oscuro Silver Rayleigh, que por cierto también pueden ver su biografía toda arrecha y épica. Todos veíamos la esperanza de que los Mugiwara escaparan juntos, hasta que fueron rodeados por los pacifistas. Estos eran unos clones de Bartolomeo Kuma, pero no fue hasta que el propio Kuma llegó. El Shichibukai desapareció a cada uno de la tripulación. Nadie lo podía creer. Todos podíamos pensar una sola cosa. Este será el fin de Wakanda. Pero no los eliminó, solo les envió a diferentes destinos. Muy raro que todo eso los benefició. Más adelante, Rayleigh revela que Kuma estaba trabajando para el ejército revolucionario y quería ayudar a los Mugiwara. Muy curioso. También fue convocado por el gobierno mundial a participar a la gran guerra de Marineford.
enfrentándose a los piratas de Shirohige que buscaban la liberación de Hikei no Ace. Kuma se hizo presente, pero había algo diferente en él. Si bien en Thriller Bark nos dijo que era una especie de cyborg, pero tenía razonamiento propio, tenía conciencia. El Kuma de Marineford había perdido todo eso, únicamente seguía órdenes. Era una máquina. Es así como le hace frente a un viejo amigo, Emporio Ivankov. Y la verdad es que a este último se lo ve un poco superior. Luego de la Gran Guerra, algo muy raro pasó. Kuma había estado cuidando el Dousansani, el barco de los Mugiwara, durante 2 años. Pero justamente por esas mismas acciones fue castigado, volviéndose un esclavo de los Tenryubito en Marin-Yoa. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Hasta que el Entei Sabo llegó a rescatarlo, causando un gran caos y llevándolo ante Dragon. Y ahora sí, aprieten bien el asterisco porque se viene la verdad de Kuma. Prepárate porque la vas a pasar mal. Kuma nació en el reino Sorbet, perteneciente a la raza de los Bucaner, una raza muy antigua y misteriosa con una gran fuerza, más pequeños que un gigante, pero mucho más grandes que un humano. Estos rápidamente llamaron la atención del gobierno mundial, que al enterarse del nacimiento de uno en el reino Sorbet, fueron inmediatamente a capturarlos y volviéndolos esclavos en Marin-Yoa. Al poco tiempo, la madre de Kuma murió y esto lo devastó. Su padre Clap trataba de animarlo, contándole historias del dios del sol Nika, mencionándole que él vendría a liberarlos. Estaban compartiendo un momento padre e hijo, lleno de risas y alegría. Pero un Tenryubito acabó con la vida del padre de Kuma. ¡Qué hijo de puta! Hace 38 años, Kuma fue llevado hasta God Valley, a la cacería de los Tenryubito. Aquí, mientras estaba siendo golpeado por otros esclavos, conoció a Emporio Ivankov y Ginny, quienes ya tenían todo un plan armado para poder escapar. Ginny había filtrado toda la información de lo que estaba pasando y los tesoros que habían en la isla a otros piratas. Ivankov sabía que su escape estaba en las Akuma no Mi que se ofrecían como premio. En esta isla estaban los Kami no Kishidan, a eso llegaron los piratas Rocks, luego los piratas de Roger y finalmente la flota del vicealmirante Monkey D. Garp. Este suceso pasó a ser conocido en el mundo como el incidente de God Valley. En medio de todo el caos, Ivankov y Kuma se apoderaron de algunos tesoros, entre ellos las Akuma no Mi, una de ellas la Ryu Ryu no Mi modelo Shiryu y la otra la Nikkyu Nikkyu no Mi. Cuando estaban por consumirlas, fueron interceptados por Big Mom, quien alcanzó a arrebatarle la Akuma no Mi a Ivankov. Y así fue como nos perdimos de ver al dragón Iva. Pero Kuma sí logró consumir su Akuma no Mi y escapar de Big Mom, pero se toparía con Sanjay García Saturno, un miembro del Gorosei, del que también logró escapar. Junto con Ginny e Ivankov fueron a parar hasta su lugar de origen, el reino Sorbet. Pero no solamente salvó a sus amigos, también muchos de los prisioneros de la cacería de los Tenryubito. Kuma es el verdadero héroe de God Valley. Al poco tiempo, Ivankov se marcharía. Él ansiaba por conocer el mundo, quedando únicamente Kuma y Ginny, disfrutando de su libertad. Con el pasar de los años, se hicieron cargo de la iglesia del reino, y Kuma eliminaba todo el dolor de las personas. Pero ese dolor no desaparecía, solo se concentraba y alguien tenía que asumirlo. Kuma cargaba con todo el dolor del reino. Ese es un verdadero hombre. Pero no todo era malo. Ginny le propuso matrimonio. Nos van, qué galán. Pero Kuma la rechazó. ¡Pero qué imbécil! Este no quería que se repita lo de su madre. Por estar involucrada con un bucaner, era perseguida por el gobierno mundial. Pero las cosas empeorarían. El reino estaba sumido bajo la tiranía del rey Bekori. Kuma, que se había vuelto el protector del pueblo, se opuso a continuar con el régimen. Así fue como terminó en prisión, pero un viejo amigo regresó. ¡Oye, Kuma! ¡Mada ano toki no omae nara! ¡Issho ni sekai o kai ni ikuzo! Ivankov estaba de vuelta y no lo hacía solo. El líder de la Armada Liberadora venía con él, Monkey D. Dragon. Kuma no lo sabe, pero él ya le había salvado la vida hace años en God Valley. O sea,
estos estaban destinados a conocerse sí o sí. Que por cierto, mientras estoy haciendo este video me acabo de enterar que en los prisioneros que Kuma salvó en God Valley se encontraba Teach y su madre Aries. O sea, es gracias a Kuma que existe el gordito Kurohige. Un grande Kuma salvando al villano final de la serie. Efecto mariposa, ¿qué hubiera pasado si Kuma no lo salvaba? En fin, continuamos con la historia. Con la ayuda del ejército rebelde lograron derrotar al rey Bekori y Kuma pasó a formar parte del ahora conocido como Ejército Revolucionario, siendo un comandante y miembro fundador. Ginny y el resto de sus amigos también se unirían. Los años pasarían, muchos eran respetados líderes en el ejército revolucionario. Sin embargo, llegó la noticia que cambiaría todo. Alguien había capturado a Ginny. ¡No puede ser! Esto emputó a Kuma, volviéndolo mucho más violento en combate. Por este tiempo también dedujo, nadie se lo contó, que Luffy era el hijo de Dragon. Muy inteligente a nuestro querido Bucaner. Pero Ginny regresaría. Había sido obligada a casarse con un Tenryubito, pero la liberaron luego de contraer una enfermedad. Con sus últimos esfuerzos pudo regresar hasta el reino Sorbet, con su bebé en brazos. Logró comunicarse con el ejército revolucionario únicamente para despedirse de su querido Kumachi. Este instantáneamente supo dónde se encontraba. Con las habilidades de su Akuma no Mi, llegó hasta la capilla del reino Sorbet y encontró el cuerpo de Ginny. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Kuma estaba destrozado, pero para honrar la memoria de su amiga, adoptaría a su hija, Yeguarli Bonney. ¡Momento! Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte, dejarme tu like, comentando y compartiendo. Además, puedes seguirme en todas mis redes sociales, que con eso te vuelves arrechísimo. Sigamos. Pasaron algunos años, ahora Kuma, en su faceta de padre, se iba alejando poco a poco del ejército revolucionario, aunque alcanzó a entrenar a Sabo. Pero lo que terminaría de separarlo del ejército era la enfermedad de Bonney, la misma que tuvo su madre Ginny. Las escamas de zafiro, enfermedad aparentemente incurable que se aceleraba con la exposición al sol. Kuma encerró en la capilla a Bonney por muchos años hasta encontrar una cura. Pero el rey Bekori regresaría a recuperar su reino. Sin embargo, esta vez no se necesitó de un ejército para derrotarlo. Solamente un hombre, Kuma. Al incidente se lo conoció como la revolución de un solo hombre. De esta manera, la población del reino Sorbet lo nombró rey. Pero esto a Kuma en realidad no le interesaba. Así que el que gobernaba en realidad era el anterior rey Abekori, Bulldog. Pero una campaña de desprestigio hacia Kuma comenzó, orquestada por Bekori. Así fue como el adorable Kumachi, el noble Kuma, fue conocido por todo el mundo como el tirano. Kuma sabía que Bekori regresaría, así que decidió acabarlo en el mar, hundiendo toda su flota. A partir de este momento fue considerado como un pirata, aprovechando para viajar por todo el mundo en busca de una cura para Bonney. Viajó al reino Torino, Guateria, Tequila Wolf, Archipiélago Boing, pero sin ningún resultado. Hasta que se volvió a topar con Dragon y el ejército revolucionario. Fue Dragon quien le habló sobre el Dr. Vegapunk y su ubicación en Egghead. Kuma regresaría al reino Sorbet por Bonney y así presentarse ante Vegapunk. Este sorprendentemente confirmó que sí podía curar a Bonney, pero el tratamiento era muy costoso. Así que Kuma decidió pagarle en carne. Vegapunk, al enterarse que Kuma era un bucaner, mostró demasiado interés en estudiarlo y poder hacer un ejército de clones de él. De esta manera llegaron a un acuerdo. Él curaría a Bonney gratis si Kuma dejaba que experimente con él. Esto no le importaba nada. Kuma solo quería que salven a su hija. Vegapunk le mencionó que es demasiado noble, pero Kuma le contestó que solamente es un pacifista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y así es como dio inicio al proyecto. No sin antes, un viejo enemigo del pasado regresó. Saturno había escuchado todo y le propuso lo siguiente a Kuma. Por su condición de pirata, debió unirse a Louka Shichibukai, convertirse en un cyborg y finalmente perder toda su conciencia.
Para Vegapunk esto era excesivo, se volvería una máquina. Y Saturno empeora las cosas al decirle que una vez Bonnie esté curada, no podría volver a verla nunca más. ¡Qué hijo de puta! Increíblemente, a Kuma no le importaba. Él estaba feliz que salvaran a su hija. En medio del proyecto conoció a Sentomaru y el almirante Kizaru, con quienes hizo amistad. Una vez le realizaron la cirugía a Bonnie, fue enviada al reino Sorbet a cumplir con su tiempo de recuperación. Kuma prometió enviarle muchas cartas, pero estas nunca llegarían. Por su parte, Vegapunk continuaba con sus investigaciones y actualización del proyecto pacifista, hasta que llegó la noticia que recorrió el mundo. El tirano Bartolomeo Kuma se une a Louka Shichibukai, despertando la curiosidad del resto de miembros. Por este tiempo empezó a vigilar a Monkey D. Luffy y su camino a convertirse en pirata. Paralelamente, Bonnie se había cansado de esperar el regreso de su padre, así que decidió ir a buscarlo, y con tan solo 12 años derrotó a un miembro del Cyberpol. Mira ese potencial. En muchas ocasiones estuvo cerca de encontrarlo, pero Kuma desaparecía, mantenía su palabra al gobierno mundial. Pero Bonnie no sería la única que se hizo al mar por ese tiempo. Luffy también lo había hecho y el proyecto pacifista estaba por concluir. Y aquí pasa todo lo que les narré en un principio: la reunión de los Shichibukais en Marin Yoa, su visita a Thriller Bark. Ahora, conociendo los dos puntos de vista de Kuma, siendo el noble y adorable Kumachi, así le decía Ginny, sí se pasó de verga en Thriller Bark. Pónganse a pensar, ¿y si Zoro no resistía todo ese dolor concentrado al que lo sometió? O sea, se lo cafeteaba. Tremenda baja que le daba a la tripulación. Luego llegaría al archipiélago Shabon, donde se reunirían los 11 supernovas. Increíblemente, su hija Bonnie también era miembro. Mira ese potencial. Kuma era feliz viéndola a lo lejos, pero también presenció el vergazo de Luffy al Tenryubito, y eso lo terminó de convencer. El chico cambiaría al mundo. En silencio, pidió disculpas a sus grandes amigos por desaparecer, y es que el proyecto pacifista estaba terminado. Solo dejaría una huella en el mundo que estuvo aquí, en Bonnie y Luffy. Separó a toda la tripulación de los Mugiwara. Sabía que no estaban listos para ir al nuevo mundo. Solo les dio tiempo de hacerse más fuertes, proclamando que Luffy será el salvador del mundo. Finalmente, el proyecto pacifista estaba listo. Kuma perdería su conciencia, se volvería una máquina. Solo le pidió una cosa a Vegapunk. Luego de la guerra de Marineford, le dejaría la misión de cuidar el barco de los Mugiwara hasta el regreso de alguno de ellos. En sus últimos momentos hizo un repaso de toda su vida, los padres que perdió, su vida de esclavo, sus grandes amigos, su vida de revolucionario, la pérdida de Ginny, la enfermedad de su hija y finalmente perdería su conciencia. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Vegapunk, destrozado por lo que iba a hacer, cumplió el último deseo de Kuma. Además, desearle feliz cumpleaños a Bonnie. Finalmente, el proyecto finalizó. Bartolomeo Kuma perdió su conciencia, volviéndose una máquina. A pesar de eso, Vegapunk hizo una copia de todos los recuerdos de Kuma. Así es como llegó a Marineford, que recordemos se enfrentó a su viejo amigo Ivankov. Ahora que conocemos todo su pasado, esta pelea se vuelve muy triste. Luego de esto, cumplió su misión de cuidar el barco de los Mugiwara. Pero como ya les mencioné anteriormente, por este acto fue castigado a volverse un esclavo en Marin Yoa, igual como lo había sido en su infancia. ¡Oh, carajo! Bonnie incluso se había infiltrado para poder rescatarlo, pero como les dije, fue el Entei Sabo quien lo rescató y lo llevó ante Dragon. Todo parecía muy bien, pero algo se activó en Kuma. Abandonó a los revolucionarios y desapareció. Llegó volando hasta Red Port y comenzó a escalar la Red Line. A pesar de los esfuerzos de la Marina por detenerlo, Kuma regresó hasta Marin Yoa, pero ahora desencadenaría todo un caos, teniendo una pelea con el almirante Akainu. Aunque bueno, si lo analizas, pelea no hubo. Es que Kuma no soltó ningún vergazo, solo aguantaba. Él quería escapar. Y así lo hizo. Nadie sabía a dónde carajo se dirigía. Y es que en Egghead, su hija, Bonnie, finalmente descubrió la verdad, gracias a la copia de recuerdos que había hecho Vegapunk. Pero aquí
todo se había vuelto una guerra. Una gran flota de la marina estaban atacando a la isla, repleta de vicealmirantes y el almirante Kizaru, pero sobre todo Saturno, ¿Otra vez tú, güey? el responsable de todas las desgracias de Kuma, y encima quería cafetearse a Bonney. Una fuerza misteriosa despertó en Kuma. A pesar de no tener conciencia, había llegado, deteniendo el ataque de Saturno. Este no lo podía creer, porque incluso había activado la autodestrucción de Kuma, que no les conté, pero le ordenó a Vegapunk que se lo pusiera, pero a este le valió culo y no lo hizo. Y ahora sí, era el tiempo de la venganza. Kuma le conecta el vergazo más satisfactorio de toda la serie. Las acciones de Kuma no tenían explicación porque solo era una máquina que obedecía órdenes. Vegapunk solo expresó que se debía al poder del amor. ¡El poder del amor! Más adelante, Kuma ve inmóvil a Nika. Finalmente había llegado a liberarlos. Aunque luego de esto Kuma se desactiva y ya no hace nada. Él exclusivamente había llegado a salvar a su hija Bonney. En este punto de la historia todos pensábamos, o bueno, capaz que solo yo, Kuma no iba a salir vivo de Egghead. ¿En serio? Pero hablamos de Oda, la puta madre. Claro que sobrevivió. A mi parecer era el cierre perfecto para el personaje. Conocimos todo su pasado, misterios, y se iba a terminar sacrificando por su hija. Un gran cierre. Pero no, los Mugiwara y los gigantes lo salvaron y se lo llevaron hasta Elbaf, con el cuento de que pueden devolverle la conciencia. Es mandar al carajo todo el arco del personaje. O capaz que no, capaz Kuma merece un final feliz. En fin, ¿quién soy yo para juzgar el trabajo del maestro Oda? Él verá qué carajo hace con sus personajes. Fin de la historia, se acabó, adiós. Titún Inodoro, nos vemos. ¡Viva el Ecuador! Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video. No olvides que si te gusta mi contenido puedes seguirme en mis diferentes redes sociales, que los enlaces te los estaré dejando abajo en la descripción. Sin nada más que decir, Biografías Anime se despide con un fuerte abrazo, pero en fin, que viva Garp.